Bueno, vamos a explicar el código de cómo hacer una recta mediante píxeles. Lo primero que hacemos, pues como siempre, incluir la librería hellut.h de OpenGL. Luego vamos a declarar unas diferentes variables. En primera tenemos esta y, luego tenemos las coordenadas x1, x2, y1 y y2, que son de los dos puntos por donde se traza la recta. Y luego tenemos double m, b, delta x, delta y. Estos dos sirven para la ecuación y estos pues para mirar los diferentes casos. La primera función es la función display, la de siempre, que tiene un glflush para que los glut.h sirvan, o sea, sirvan correctamente. La siguiente función es la de dibujar pixel, pues con los mismos parámetros de siempre, y es la misma función de siempre, no cambia nada. Luego tenemos, yo hice aparte una función que se llamará dibujar pixel eje, que es igualita a dibujar pixel, pero le coloqué pixel eje para yo poder controlar eh, los parámetros del eje. Por ejemplo, para poder hacer el eje más de unos píxeles más grandes que los puntos, o cambiar el color, etcétera. Luego tenemos la función dibujar eje, que yo ya la había utilizado en el algoritmo pasado de hacer funciones con píxeles. Es pues exactamente lo mismo. Tenemos dos for para recorrer, pues sí, para recorrer que los píxeles se pinten en pantalla, eh, dibujando el eje. La siguiente, que es la función principal de este algoritmo, es la de dibujar línea, donde lo primero que debemos hacer es determinar cuáles van a ser el delta x y el delta y. Entonces el delta x es x2 menos x1 y el delta y es y2 menos y1. Colocamos que m es igual a delta y sobre delta x, esto por la ecuación de la recta, igual que b es igual a y1 menos m por x1. Esto es despejando la ecuación con lo que vimos en clase. Em, lo siguiente que hacemos es mirar cuando delta, o sea, esta parte, esta función se basa con puros condicionales if y ciclos for. Bueno, if y else if, porque también aparece. Entonces colocamos que si hacemos una comparativa, si el delta x es diferente de cero, volvemos a hacer otra comparativa que dice si m, o sea la pendiente, es igual a cero, porque aquí hay diferentes casos: cuando la pendiente es cero, cuando la pendiente es infinita, cuando la pendiente es positiva, cuando la pendiente es negativa y cuando la pendiente es uno. Entonces tenemos que hablar todos esos casos. En este caso, el primero, cuando la pendiente es cero, lo que hacemos es crear un ciclo que vaya desde x1 hasta x2, eh, y llamamos a la función dibujar pixel con los parámetros establecidos. Luego decimos que si no pasa esto, si no, otro conditional if que nos compare cuando la pendiente es negativa, o sea menor que cero. Y se hace exactamente lo mismo que acá. Hacemos un ciclo para que la recorra, pero en este caso colocamos esta que es la ecuación de la recta, y nuevamente llamamos a la función dibujar pixel, esta vez con los parámetros. Por ejemplo, aquí yo le coloqué, bueno, y y1, y aquí es y y. Estos tres números de acá son los parámetros de color. Coloqué diferentes parámetros de color para que en la prueba se diferencie cada caso. En este mismo if hay otro, o sea, hay un if anidado, que es cuando x2 es mayor que x1, o sea, la coordenada del punto 2 en x es mayor que la coordenada del punto 1 en x. Y se hace exactamente lo mismo, un ciclo for que vaya esta vez alternando, porque aquí es x1, x2, aquí es x2, x1. Entonces se invierten en este ciclo. De nuevo la ecuación de la recta, y llamado a la función dibujar pixel con sus respectivos parámetros. Este else es de este if, entonces si no, otra vez un if cuando m es mayor que cero, o sea m es positiva, la pendiente.
Lo mismo que, o sea, es el mismo procedimiento, sino que evaluado en un caso diferente. Cuando es positivo y si x2 es mayor a x1, lo mismo. Y este el final es cuando si no es diferente a cero, o sea, cuando es igual a cero. Tenemos aquí lo mismo, un for, un ciclo que recorre desde y1 hasta y2, llama a la función dibujar píxel con sus respectivos parámetros. Y luego, finalmente, tenemos un otro condicional que nos pide que si y2 es mayor que si y2 es menor que y1, haga un ciclo desde y2 hasta y1. Esto es menor o igual, y llamar a la función, pero esta vez en vez de i y y, que era como se acostumbraba, colocamos x1 e y los parámetros correspondientes. O sea, prácticamente esta función es o sea, el condicional cambia dependiente el primer condicional cambia dependiendo del caso. Si es igual a cero, si es igual a uno, si es mayor a uno, o sea, positivo, o menor a uno, negativo. Pero lo de adentro del condicional es prácticamente lo mismo, solo que a veces se va alternando desde donde se va a hacer el ciclo for, y hasta donde se va a hacer. La siguiente función que también es muy importante es cómo vamos a interactuar con nuestro ejecutable, o sea, la función del ratón. Tenemos aquí los parámetros de botón, estado, X y Y. Es muy importante estos dos últimos, ya que donde nosotros hagamos clic es donde va a mandar las coordenadas a las funciones anteriores. Em, el primer, ¿cómo decirlo así? Función es cuando oprimimos el clic izquierdo. Cuando oprimimos el clic izquierdo, o sea, cuando hacemos nuestro primer punto, x1, como ya lo dije, el primer punto se va a volver x y y1 se va a volver y. Y llamamos a la función dibujar píxel en x1, y1 por esto, porque ese es el primer punto, y pues los parámetros de color. Luego, otro if, este es para el segundo punto. Glue down es para oprimir y glue up es, pues yo lo vi que era como arrastrar. Entonces cuando lo arrastramos se pone x2 es igual a x y y2 es igual a y para el segundo punto. Y llamamos a dibujar píxel en las coordenadas x2, y2 y los parámetros de color. Y además se pone dibujar línea, porque aquí en el primero no se coloca línea, porque para trazar una línea se necesitan dos puntos. El siguiente if es cuando oprimimos el clic derecho. Cuando oprimimos el clic derecho, lo que vamos a hacer es borrar la pantalla y que se refresque. Entonces tenemos el clear color buffer bit, que pues ya lo hemos manejado, que nos sirve para limpiar la pantalla, el display para poner otra vez el gflush, y además de esto yo le coloqué el dibujar eje. ¿Por qué? Porque si no le coloco el dibujar eje se borra la pantalla pero no se dibuja el eje. Ahorita más adelante lo vemos. Y finalmente con el scroll, o sea el botón del medio del ratón, cerramos nuestro ejecutable. Y pues finalmente el main, que es el main de siempre, donde pues tenemos la posición, el tamaño, cómo se va a llamar, nuestro color de fondo, y los llamados a las funciones. Entonces vamos a probar. Como vemos está aquí el eje y el fondo. Entonces el primer caso es cuando, o sea, les voy a mostrar las diferentes líneas y pues ahí ya se van a anotar los casos. Entonces está aquí, 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 aquí. Creo que ese no me va a salir, mejor lo refrescamos. Y es que es muy difícil de hacer para que salga exactamente en o sea, la línea vertical. Hay que hacerla muy cortica. Ahí, ¿sí? Entonces salió amarillo. Y ahora horizontal. Hay que hacerla muy cortica, azul oscuro. Entonces esos son los diferentes casos.
Y lo que les decía aquí en el ratón de el dibujar eje. Si yo no coloco el dibujar eje, lo que pasa es, sí se va a dibujar el eje, pero solo la primera vez. Entonces, como vemos, se dibuja el eje. Entonces yo pues trazo mi línea, etcétera. Pero cuando le doy clic derecho para borrar todo y que se refresque, no se vuelve a trazar el eje. Entonces lo que debemos hacer pues es, si queremos no el eje, ¿no? Porque pues uno puede dibujar las líneas sin el eje, es tener esa función eje. Y los colores esos son los parámetros, lo que les expliqué acá, de por qué yo le coloqué aquí 001, que este es azul, 101, 000 que es negro, 011, etcétera, para que se vieran la diferencia de los diferentes casos. Vamos a ejecutarlo una vez más. Entonces tenemos aquí, aquí. A ver si nos sale. Ah, de una, el amarillo y el azul. Bueno, eso fue todo. Gracias.